Había algo mal con Izuku. Hitoshi no podía identificarlo, pero cada día que pasaba, se hacía más evidente. Algo había sucedido, y por alguna razón, Izuku se lo había ocultado. Creía que habían superado el secreto, por Dios. Izuku lo sabía todo sobre Hitoshi, incluso cosas que había jurado llevarse a la tumba, y contra todo pronóstico, eso lo hacía sentir mejor. Más seguro. Le asustaba, pero quería que Izuku también se sintiera así a su lado. Saber que podía derrumbarse en sus brazos y que Hitoshi lo abrazaría con más fuerza. Miró por la ventana, y las estrellas lo observaban sin mucho que decir. A pesar de eso, sabían lo que pensaba. Que no merecía nada. Hitoshi yacía en una cama cómoda mientras su amigo estaba en un sofá. Por mucho que dijera que lo prefería, la culpa no se aliviaba. Izuku tenía cosas reales que temer, monstruos que secuestran niños y los atiborran de peculiaridades. Le habían enseñado que era uno de esos monstruos Nomu. El dolor de ser resucitado lo agobiaba. Hitoshi lo veía, y nunca supo qué hacer. Lo abrazó, les rozó las manos y despotricó sobre cualquier cosa que se le ocurriera para distraer a Izuku, pero nunca funcionó. Izuku era simplemente increíble. Vivió el sueño de toda la vida de Hitoshi de ser un héroe, a pesar de lo que cualquier imbécil le dijera que su don estaba hecho para eso, y lo hizo luciendo tan guapo. Alejó ese pensamiento y se levantó de la cama. El frío suelo de madera rozó sus pies descalzos al salir de la habitación. Aire, necesitaba aire. Hitoshi consideró la idea de abrir una ventana, pero eso podría haber despertado a Izuku con su piel sensible, y necesitaba dormir más que aire. Eran sus propios pensamientos tontos y estúpidos los que lo mantenían despierto. Honestamente, estaba siendo dramático. Izuku era un héroe, su héroe, no podía culparse por querer estar cerca de él todo el tiempo y tomarle la mano, y claro que se ponía celoso cada vez que veía a alguien en redes sociales hablando de lo guapo que era Fox, pero eso no significaba nada. ¿Verdad? Con un gruñido, Hitoshi dejó caer la cabeza sobre la encimera, rezando para que el frío le hiciera entrar en razón. Lamentablemente, no lo hizo. Sin embargo, despertó a Izuku. Observó horrorizado cómo el chico se daba la vuelta en el sofá para mirarlo con esos ojos vidriosos y medio dormidos. La piel en carne viva y las viejas cicatrices moldeaban su rostro hasta alcanzar la perfección pura que conocía. Era diferente, sí, nunca había visto a alguien con cicatrices como las de Izuku, pero eso lo hacía especial. Incluso parecían increíblemente guapos cuanto más los miraba Hitoshi. Hitoshi, cariño, preguntó Izuku con voz ronca y soñolienta. Eso lo sacó de su pequeño ensimismamiento y lo hizo enderezarse. Para parecer productivo y no como si acabara de salir de su habitación por el calor y la preocupación de su amigo. Solo voy a buscar agua, Izuku, mintió. Su amigo debió de entenderlo mientras se acercaba a Hitoshi, a pesar de sus protestas para volver a la cama. Izuku parecía exhausto, y si planeaba seguir de patrulla al día siguiente, necesitaba al menos unas horas de sueño. Eraser se lo había dicho tantas veces que a estas alturas, incluso a Hitoshi se le había metido en la cabeza. Es el insomnio otra vez. Sus brazos se rozaron mientras Izuku se inclinaba a su lado. Demasiado cerca para que pudiera pensar con claridad, y mucho menos hablar. Su cabello le caía sobre los ojos, probablemente para ocultar sus cicatrices, y Hitoshi tuvo que contenerse para no apartárselas. Sus pecas brillaban a la luz de la luna. Apartó la mirada y volvió a sus manos temblorosas. Dios, qué tonto era. No te preocupes, deberías volver a dormir. Has tenido una semana estresante con el asunto de All Might y las patrullas, estaré bien. No estaba durmiendo, Hitoshi, rió Izuku, cogiendo el vaso con el que Hitoshi había estado jugueteando y llenándolo de agua él mismo. Suficiente confianza en sus movimientos como para que verlo pareciera adictivo. Dudo que pueda hacerlo sin pastillas para dormir. Hitoshi frunció el ceño y se bebió el vaso de agua como si le fuera la vida en ello. Necesitaba dejar a un lado a su pequeño y tonto amor no correspondido por un momento. Bueno, técnicamente necesitaba dejarlo para siempre, pero esa era una pregunta para el Hitoshi del futuro. El Hitoshi del presente estaba cansado, preocupado y su amigo lo necesitaba. ¿Qué pasa? Dímelo tú primero, respondió él. Estoy preocupado por ti. Has estado más distante últimamente, y tienes todo el derecho, por supuesto. Es solo que me preocupa. Hitoshi suspiró y luego vio cómo Izuku se controlaba rápidamente para ocultar la creciente emoción en su rostro. Para tapar las lágrimas que querían desesperadamente brotar de sus ojos.
Era una tontería, pero algo en su interior solo quería que Izuku lo dejara salir. Que llorara y gritara y dejara que Hitoshi estuviera allí para ayudarlo. Se lo merecía después de todo. Sin embargo, Izuku siempre era tan calculador. Murmuraba y pensaba en cada pequeña interacción. La única vez que no había pensado mucho en algo era cuando necesitaba salvar a alguien, y entonces, todo se desmoronaba. Toda precaución se desmoronaba para ser reemplazada por puro altruismo. Era hermoso verlo, las pocas veces que se le permitía. Mañana es mi cumpleaños. Izuku se encogió de hombros, con el rostro inexpresivo y las palabras tranquilas, como si hablara del tiempo. Bueno, hoy, en realidad. Hitoshi se quedó mirando. No pudo evitarlo. Finalmente, las palabras se le escaparon de la garganta. Feliz cumpleaños, Izu. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó, con su habitual voz monótona colgando de un hilo. Izu es nuevo. Ni siquiera te atrevas a intentar cambiar de tema. Odio mi cumpleaños. Lo odio con mayúscula, y ni siquiera bromeo, detesto este día con todo mi ser. Izuku suspiró, apoyando la mano en la suya mientras se apoyaba en la encimera. Me llevó, en mi cumpleaños. Papá intentó seguir celebrándolo, pero luego, lo perdí. Lo pensó demasiado, pero al final Hitoshi se armó de valor para apoyar la mano en la espalda de Izuku. Justo debajo de su cabello. ¿Quieres hablarme de él? Su amigo lo miró, calculando, y entonces pareció quebrarse. Una pequeña grieta en una pared de 100 millas de espesor, pero algo era. Me medía la estatura cada año. Se lamentaba cada vez de mi crecimiento, pero aún podía levantarme. Izuku hablaría de muchas cosas esa noche. Desde tradiciones nocturnas con su misterioso hermano hasta interacciones puras y amorosas con su papá, ensombrecidas por el horror del lugar donde se encontraban. ¿En qué situación estaban atrapados? A lo largo de todo, un pensamiento se mantuvo por encima de todos ellos: Izuku merecía más. Merecía una vida mejor que la que él mismo había forjado. Hitoshi había estado plagado por ese pensamiento desde que Izuku lo llevó a su maldita casa esa noche y se derrumbó diciéndole algo que rompió su mundo en dos. Le habló de monstruos e inmortales que regalaban dons. Le habló de un hombre cuyo nombre no podía pronunciar en voz alta. Izuku no merecía tener que soportar todo eso en primer lugar. Su papá merecía ser padre fuera de las restricciones de un psicópata, e Izuku merecía mostrarle al mundo su genio, su fuerza, sin ser detenido por los susurros de la muerte. Una lápida con su nombre grabado había planeado toda su vida, y no importaba cuánto intentara salir de ella, siempre estaría atrapado en ese momento. Atrapado como un fantasma. Estaba mal que Hitoshi quisiera ayudarlo a hacer más, de todos modos. Podía ver mucho más en esos ojos, por muy poco que vieran. Hitoshi estaba demasiado involucrado como para rendirse, y nunca había querido hacerlo. Por muy enfadado que se pusiera, Hitoshi había prometido no rendirse jamás con Izuku, y por eso nunca lo haría. Una vez que por fin convenció al chico de que intentara dormir un poco más, se ofreció a salir a comprarles más comida, ya que se les estaba acabando. Tras el discurso habitual de tener cuidado y no hablar con la policía por si acaso lo habían denunciado como desaparecido, Hitoshi se dirigió alegremente al supermercado más alejado de su apartamento. No sabía exactamente hasta dónde llegaba la audición de Izuku, pero sabía que tenía un límite. Sobre todo cuando se cansaba muchísimo. Así que, tras recorrer la tienda y recoger sus cosas, caminó en dirección contraria a su apartamento, sacó su teléfono y les envió un mensaje a Ochako y Denki por miedo a que hablar delatara a Izuku. Ochako, Denki, nos vemos en la playa. Tenemos algo que planear, a menos que tuviera una suerte increíble e Izuku realmente se quedara dormido, lo cual dudaba, entonces Hitoshi tendría que tener cuidado con lo que realmente decía. Ochako llegó primero a la playa y se sentó con él en la orilla para ver el amanecer. Cuando los llevaron allí, Hitoshi sintió algo de celos, como si hubieran pisoteado su lugar especial con Izuku, como si se lo hubieran arrebatado. Sin embargo, luego volvieron a casa, se sentaron juntos en el sofá, vieron una película y rieron juntos. Entonces supo que mientras tuviera a Izuku, ningún lugar importaba. Denki llegó un rato después, bostezando y frotándose los ojos de vez en cuando para quejarse de lo temprano. Hitoshi se limitó a reír y los acompañó por el sendero vacío de la playa. Todavía intactos, todavía gritando en silencio que alguien había estado allí. ¿Qué hacemos aquí exactamente?, preguntó Ochako, apoyándose en la mesa de ping-pong mientras Denki saltaba directamente sobre ella. Es demasiado temprano para entrenar.
Se quejó, recostándose en la mesa. No estamos entrenando. Si lo estuviéramos, Fox estaría aquí, señaló Ochako, apartando las piernas y saltando para sentarse en la mesa. Fox ha vuelto a casa. Es una reunión secreta, susurró Hitoshi, intentando que no sonara si aún estaban al alcance de Izuku, pero tuvo que repetirlo tantas veces que fue una pérdida de tiempo colosal. ¿Entonces vamos a tener una reunión secreta sin nuestro amigo en el lugar que nos mostró? Preguntó Ochako, jugueteando con las uñas mientras hablaba. Todo lo que se diga aquí debería ser apropiado decirlo delante de él. Respiró hondo y anunció con el entusiasmo más contenido que pudo, es su cumpleaños. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Lo sabía, pero aún así no pudo evitarlo. Ambos sonrieron, con la emoción reflejada en sus rostros, visible para todos. Denki parecía estar a punto de estallar, vibrando de pura emoción y con pequeñas chispas danzando en sus manos. Ochako sonrió, su mente zumbaba con pensamientos que él no podía descifrar. ¿Por qué nos enteramos de esto ahora? Ella lo miró fijamente, y aunque parecía feliz, él no pudo evitar que se le cerrara la garganta al pensar en responder. Aún no se acostumbraba a todo. Que le hicieran preguntas y luego le permitieran, o incluso esperaran, que las respondiera sin consecuencias. Hitoshi apenas había empezado a derribar esos muros con preguntas sobre Izuku cuando apareció Denki. Entonces Ochako se unió, y nadie lo reprendió por su peculiaridad ni pensó que fuera necesario amordazarlo. Ni siquiera tenían miedo, lo aterrorizaba increíblemente. Me enteré esta mañana, y es porque decía que lo odiaba y esas cosas. Hitoshi tartamudeó, evitando el contacto visual con ella y manteniendo la vista fija en los alrededores. Algo natural tras años de casa tras casa, que odiaba cualquier recordatorio de su sensibilidad. Nadie lo mencionó, pero él sabía que lo notaban. Entre las miradas de reojo y los susurros que Izuku se negaba a contarle, era casi como si le hubieran puesto un enorme letrero de neón sobre la cabeza que decía que algo andaba mal. Que estaba roto. Tenemos que planear algo, o tenemos que planear algo enorme, gritó Denki, sonriendo como si no hubiera notado el casi colapso mal disimulado de Hitoshi. Aunque solo somos 4, así que eso podría arruinar la gran fiesta. Espera, si Fox odia su cumpleaños, entonces seguramente deberíamos dejar que no lo celebre, detuvo el discurso de Denki en medio del mismo. Bueno, normalmente lo haría, pero no creo que odie más ese día, solo odia los recuerdos asociados, se encogió de hombros. Izuku no parecía deprimido al hablar de su cumpleaños, más bien nostálgico por los tiempos llenos de miedo. Lo único que tenían en común era que la mayor parte de sus días antes de conocerse los habían pasado en constante terror. Incluso si el de Izuku era objetivamente peor que el suyo, ya lo habían reprendido por compararlos. Si pudiera ayudar a su amigo a tener mejores recuerdos de ese día, entonces tal vez podrían recuperarlo de su secuestrador. Tal vez incluso hacerlo más sobre ellos. Echa de menos cómo solía celebrar su cumpleaños, así que si le damos una buena celebración, quizás se dé cuenta de que ya no está solo. Y si esto no sale muy mal y empieza a llorar desconsoladamente, Denki lo miró con los ojos entrecerrados. Su mirada de estudio se disipó cuando Hitoshi le devolvió la mirada. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. ¿Estás seguro de que esto no es algún plan elaborado para poder aparecer de repente y besar al chico cuando entre en pánico? ¿Qué? No. Claro que no, espetó Hitoshi, sintiendo un calor insoportable en la cara. Ochako golpeó el brazo de Denki, y este soltó una carcajada. Una maldita carcajada, ¿por qué lo sugieres? Solo para comprobarlo, Denki se encogió de hombros tanto como pudo. Apretó los puños, y el calor en su rostro solo parecía más ira cuando su mente le daba una excusa. No le haría eso a nadie. No soy un monstruo, nadie dijo que lo fueras. Simplemente no sabemos si es la mejor idea. Ochako habló con calma y, afortunadamente, consiguió que Denki se disculpara. No sabía por qué estaba tan enojado, pero la emoción estaba presente, y el control que tenía sobre todo lo que sentía se había debilitado desde que conoció a Izuku. Y la situación solo empeoraba cuando esas emociones se centraban en él. ¿Qué tal si hacemos algo pequeño, que ni siquiera sea importante para su cumpleaños, solo una pequeña reunión para que se olvide de todo eso? Sugirió. Bueno, eso debería funcionar. ¿Tienes alguna idea de dónde? Oh, conozco el lugar perfecto. Hitoshi sonrió, con la mente divagando. Todos tenemos nuestras máscaras, ¿verdad?
Hitoshi nunca había estado allí, pero Izuku le había dicho las indicaciones exactas para llegar al apartamento tantas veces que prácticamente se le habían quedado grabadas en la memoria. Un giro por aquí, un paso por allá. Todo estaba tan grabado en la mente de Izuku que Hitoshi sentía que ya había estado allí. Como si el camino desconocido fuera simplemente el camino a casa que había recorrido toda su vida. Ochako y Denki se movían inquietos detrás de él, preguntándose si realmente sabía a dónde iba después de cada paso. Incluso después de cada afirmación, seguían preguntando. Hitoshi no podía culparlos, con la cantidad de direcciones diferentes que tomaba, también le preocupaba perderse. Las palabras de Izuku en sus oídos eran lo único que lo guiaba, sin importar cuánto diera vueltas. Su voz angelical y la urgencia en sus palabras. Quería que memorizara el camino hasta allí por si alguna vez se metía en problemas, y nunca se le dio bien decirle que no. El apartamento estaba en un piso alto. Eso fue lo primero que notó. Lo segundo fue la falta de luz en la mayoría de las habitaciones visibles. Solo la habitación principal no estaba en oscuridad total. De todas formas, todas las habitaciones tenían las ventanas cubiertas con persianas. Si Hitoshi no hubiera sabido ya quién vivía allí, podría haber sospechado que un criminal se refugiaba allí. Corrió por la escalera de incendios e hizo que los dos lo siguieran a regañadientes. Hitoshi se puso la máscara. Sus amigos lo imitaron, y luego llamó suavemente a la ventana. El ruido interior cesó y fue reemplazado por un suave susurro hasta que volvieron los pasos. Denki le golpeó el hombro cuando tardó demasiado, y Ochako y él lo hicieron callar. Esto no iba tan bien como esperaba. Entonces se abrieron las persianas y se encontraron con el rostro cansado y confundido de quien supuso que era Present Mic. Tenía el pelo largo y rubio, pero suelto, y la chaqueta de cuero para ser Present Mic, pero había algo extraño. El corazón le latía con fuerza al pensar que acababa de tocar la ventana de un desconocido. Dios, Izuku nunca le habría permitido olvidarlo. Tal vez Mic parpadeó al ver a los tres, luego se dio la vuelta y gritó, Shouta, hay un montón de justicieros en nuestra ventana. Izuku quería a Hitoshi. Bueno, quería a todos sus amigos, pero vivía con él. Día tras día. Hitoshi estaba ahí, nadie podía culparlo por desearlo. Para abrazarlo y fundirse en uno solo sin que nadie lo detuviera. Hitoshi siempre había sido bueno dando abrazos. Gimió y se obligó a levantarse del sofá. Regodearse en su egoísta deseo por su amigo no le haría ningún bien. Ya había reflexionado demasiado sobre ese pensamiento. Dejó que su mente se aferrara a ideas delirantes una tras otra para no tener que pensar demasiado en la cita. No había ni una sola parte de él que quisiera levantarse del sofá, pero lo hizo de todos modos. Sabía lo que tenía que hacer. El cuchillo sonó igual al marcar otra línea en la pared, 10 líneas ya. 10 años, una década entera. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y ni siquiera intentó contenerlas. No veía razón para hacerlo. No había nadie más en casa, y las lágrimas no le impedirían marcar otra marca para su nueva altura. Se había vuelto más alto. Ni siquiera eso le traería una sonrisa a su cara. Las lágrimas cayeron en su taza y le dieron a su café, ya rancio, un sabor salado. Era café de la noche anterior, así que no esperaba un sabor estelar, pero aún así fue una sorpresa desagradable. Se secó los ojos para poder mirar la taza, una taza morada que le había regalado a Hitoshi cuando se mudó. Los dos habían corrido por esa estúpida tienda de artículos para el hogar como unos completos idiotas, y solo acabaron comprando tazas y cubiertos. El suyo era verde con un zorro, y el de Hitoshi era morado con un gato. Izuku lo llamó destino, y Hitoshi lo llamó marketing estratégico. Se rió al pensarlo y, de repente, quedó atrapado nuevamente en su ciclo de Hitoshi. Dios, se sentía como un idiota. Esto nunca había pasado. Se preocupaba por la gente y la protegía, pero nunca esto. Nunca con tanta constancia. Nunca le había gustado alguien como Hitoshi. Como por arte de magia, su teléfono sonó mientras ensoñaba y lo sacó de allí como agua helada. Su ánimo solo mejoró un poco al descubrir que era Hitoshi. Oye, ¿qué tal van las compras?, dijo, intentando ocultar lo mejor posible la evidencia de su llanto. El silencio posterior fue ensordecedor. La respiración agitada de Hitoshi se oyó por teléfono. Bueno, pasaron algunas cosas. ¿Cómo qué? Su postura se tensó, y podía oír los latidos de su corazón en su cabeza. No debería haber dejado que Hitoshi siguiera adelante. Mierda, como si estuviera ahora mismo en casa de Eraserhead. ¿Estás bien? ¿Estás herido?
Izuku se tambaleó al hablar mientras corría a buscar su máscara. Los peores escenarios se le escapaban de la cabeza, uno tras otro, como una cascada. Estaba herido, su respiración sonaba extraña por el teléfono, pero no podía saberlo. Si estaba herido, Izuku iba a estar pegado a él como un maldito halcón. Un maldito halcón. No, no, estoy bien. De hecho, estamos jugando al Monopoly. Solo quería que vinieras, lo siento. Soy fatal inventando excusas, dijo Hitoshi, hablando a toda prisa y deteniendo a Izuku en seco. Ahora simplemente estaba confundido. ¿Por qué quieres eso exactamente? Es una sorpresa. Izuku nunca había sido muy bueno guardando secretos, al menos no de sus seres queridos, pero sabía que Hitoshi podía guardarse algo para sí mismo si era necesario. En ese momento, solo quería que Hitoshi se desahogara para calmar su pulso, pero sabía que Hitoshi probablemente podría haber mantenido la boca cerrada bajo tortura si hubiera sido necesario. Estaré allí en 10, suspiró. Nos vemos, Foxy. Seré rápido, gatito. Cuando colgó el teléfono, definitivamente no tenía rubor, dijeran lo que dijeran. Simplemente tenía calor, en su frío apartamento, solo con una camiseta, simplemente calor. Su traje de zorro le llegó como por arte de magia. No sabía cómo había sobrevivido a un cumpleaños antes de convertirse en zorro, porque en ese momento, correr por los tejados con el viento en el pelo y un propósito tras la máscara era lo único que lo impulsaba a seguir adelante. Era extraño que, después de tanto tiempo, los tejados volvieran a sentirse suyos. Tras intentar con tanta desesperación deshacerse de la máscara, la necesitaba con desesperación en noches como esta. Hitoshi tenía razón. Toda la razón, siempre era brillante. El apartamento de Eraser estaba más lejos de lo que recordaba, pero al acercarse, los susurros de la gente del interior se hicieron evidentes. La caída de una sartén 2 pisos más abajo, el olor a humo de cigarrillo de alguien en el tejado, el sonido de la televisión grabando risas en un apartamento cercano. Todo ello se combinaba para pintar una imagen de una vida que jamás tendría en su edificio. Hace años, antes de Fox y durante su aislamiento, salía de noche y se sentaba en los tejados. Con frío o calor, se sentaba allí y simplemente escuchaba. Las toses, los llantos, las risas y las palabras dichas en la oscuridad de la noche. Escuchaba la vida a su alrededor y fingía que era su vida. Fingía con todo su corazón que la gente a su alrededor le tenía un ápice de cariño. Como si las risas en el segundo piso fueran por un chiste malo que había hecho, o los chismes emocionados en el octavo fueran sobre su análisis de héroe. Se pasaba el día entero fingiendo y luego volvía a casa y tenía que lidiar con el silencio. La risa de Hitoshi arrastró a Izuku de vuelta al presente. Su respiración, sus latidos, su olor, todo le resultaba tan familiar. Como si fuera algo natural buscarlos en la noche cuando no había nada más en qué concentrarse. Caminó hacia la luz de Hitoshi sin dudarlo. Subió hasta el tercer piso, segundo pasillo, 6 puertas más abajo. El edificio seguía oliendo igual. Las escaleras seguían crujiendo bajo sus pies, y las luces seguían emitiendo el mismo zumbido. Se sentía hogareño, de una forma extraña, en realidad, no vivía allí. Una anciana incluso lo saludó con la mano mientras caminaba por el pasillo con la máscara puesta. Quizás simplemente estaba acostumbrada a que hubiera héroes en su edificio. El aspecto de los lunáticos disfrazados tenía que volverse normal en algún momento. Al final, la puerta ni siquiera estaba cerrada. La abrió de golpe, y 3 cabezas se dirigieron hacia él, seguidas por Hitoshi, que por fin había entendido la nota, y Eraser, que no apartaba la vista de lo que olía a pastel en la mesa e impedía que su gato se lo comiera. ¿Qué hacen los 3 aquí?, preguntó, aún en la puerta. Izuku le había dado a Hitoshi esta dirección específicamente para emergencias, preparar un pastel estúpido, por muy bien que oliera, para su estúpido cumpleaños no contaba. Hicimos un pastel, gritó Denki, cogiendo el pastel por el plato. Sonrió, a pesar de que su ritmo cardíaco acelerado delataba su estrés por la entrada acalorada de Izuku. Así que Hitoshi les había contado lo mucho que odiaba su cumpleaños. Hitoshi. Izuku quería enfadarse, de verdad, pero la punzada de culpa ante cada palabra de enfado se intensificaba con el tiempo. Al fin y al cabo, habían pensado en él, le habían hecho un pastel y se habían reunido para él. Aunque este día le recordara los peores momentos de su vida, no significaba que el gesto significara menos. No voy a disculparme. Hitoshi se encogió de hombros, acariciando al gato en su regazo como un supervillano.
Izuku resopló, se acercó y se arrodilló junto a Hitoshi para susurrarle. ¿Qué pasa?, preguntó. No quiero hacer esto, nada de esto, solo quería que pasáramos el rato juntos y que te olvidaras de eso. Hitoshi chocó sus hombros y habló tan suave y cariñosamente que su corazón se derretía con cada palabra. Quizás era la neblina que se le acumulaba cada vez que su mejor amigo hablaba, pero a Izuku ya no le importaba mucho. Sus identidades seguían intactas, nadie estaba herido y había gatos por ahí. Sí, odiaba su cumpleaños, y sí, lloraría a mares más tarde esa noche, pero por el momento podía vivir con ello. De todos modos, papá y su madre no habrían querido que le gritara por ello. Quizás podamos crear nuevos recuerdos de ello. Bien, pero solo porque ese pastel huele bien. ¿Quién lo hizo?, suspiró Izuku, desplomándose de rodillas junto a la mesa junto a Denki y Hitoshi. Sus rodillas se rozaron de una forma que intentó desesperadamente no recordar. Bueno, Mick y yo hicimos la mayor parte, comenzó Ochako, señalando al héroe que le acariciaba la cabeza mientras hablaba. Pero yo ayudé a decorar, gritó Denki, sosteniendo el pastel directamente frente a su cara. Olía a pastel de chocolate, así que era buena señal. Bueno, se ve increíble, Denki, mintió Izuku, lo que provocó que Hitoshi resoplara y recibiera un codazo de Denki en represalia. Hitoshi se inclinó hacia adelante, justo frente al oído de Izuku, y susurró, tienes suerte de no verlo, pero es algo verde, antes de recostarse. Su cuerpo se calentó al sentir esa sensación. Eso fue lo que le provocó el rubor. Recordó el pastel verde, era dulce. Empezaron a hablar a su alrededor sobre ver películas y soplar las velas para pedir un deseo, pero él simplemente dejó que el sonido bailara a su alrededor. Hablaban, y él respondía con la misma intensidad, y todo se sentía tranquilizador. La tensión subyacente se desvanecía, y si se esforzaba lo suficiente, podía ignorar el zumbido que producía bajo la superficie. Mick finalmente se levantó durante todo el asunto. Salió de la habitación y regresó con un peine que pasó por el desordenado cabello de Izuku sin previo aviso. ¿Qué estás haciendo, Mick?, preguntó. Cepillarte el pelo, está todo enredado, oyente, dijo Mick, haciendo reír a Hitoshi. Tú eres el siguiente, gatita. Hitoshi terminó sin quejarse mucho mientras Mick le pasaba el peine. El momento se sintió bastante familiar, sinceramente. Izuku incluso se sintió como un intruso con solo estar allí, como si estuviera viendo a un profesor con su familia. La noche seguía su curso, e Izuku se dejaba llevar por momentos como si estuviera bajo una manta. Incluso cuando Hitoshi se acercó a él con una caja en las manos, Izuku sintió que todo estaba envuelto en una niebla. No sabíamos cómo te sentirías con los regalos, pero a todos se nos ocurrió la idea de comprarte unos auriculares porque sabemos lo abrumado que puedes llegar a estar. El corazón de Hitoshi se aceleraba mientras le entregaba la caja. Feliz cumpleaños, niño problemático. Eraser le revolvió el pelo y, por un instante, se permitió creer que esto era lo único importante en el mundo. Que nada más podría afectarlo si lo intentaba. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo feliz que estaba. Que este era el mejor cumpleaños que había tenido en años, y que era el más feliz que se había sentido en mucho tiempo. Se sentía perfecto y equivocado a la vez. Este es mejor que el año pasado. A pesar de todos sus sentimientos encontrados, nadie se sobresaltó a mitad de la historia y dijo que todo era una broma. Que todo era mentira. Sus amigos seguían hablando, y el sol seguía poniéndose. Oye, Fox, ¿qué te parecería tener Rackers en ciertas armas?, preguntó Denki, con el corazón latiendo tan rápido que se notaba que estaba emocionado incluso sin oír sus palabras. Estoy escuchando. Cuando Eraser lo apartó para hablar junto a la ventana, sintió como si lo hubieran sacado bruscamente del agua que había aprendido a llamar hogar. Había caído en la trampa y había acabado en el anzuelo. Es un equipo muy agradable el que tenéis ahí, dijo Eraser. Ninguno de ellos está en esto para largo plazo, no te preocupes. Tú tampoco tienes por qué serlo. Borrador, intentó decir Izuku, con más desesperación escapando de su lengua de la que le hubiera gustado. Zorro, quiero lo mejor para ti, y solo lo mejor, pero la verdad es que ni yo ni Netsu podemos demorar mucho más a la comisión en su deseo de formar un grupo de trabajo para ti. Esto se me está yendo de las manos. Eraser lamentaba cada palabra, agudizando los temores de Izuku. ¿Cuánto tiempo se quedaría la comisión de brazos cruzados esperando a que su plan avanzara? El tiempo era un recurso cuyo único propósito era escabullirse. Hablé con All Might,
soltó, provocando que el corazón de Eraser se acelerara. ¿Cuándo fue esto? Preguntó apretando los dientes. Me salvó, me interrogó un poco. Izuku se encogió de hombros. Ese imbécil dijo que se contendría. Eraser gimió, frotándose los ojos y mirando al techo como si contuviera todas las respuestas. Esta es su pelea, Eraser, no lo culpo por correr tras cualquier pista que lo lleve a ella. All Might fue mucho más amable con él de lo que esperaba. El héroe número 1 parecía demasiado perfecto, pero en realidad era solo el símbolo heroico de la paz. Un símbolo de paz con un secreto que lo había carcomido por dentro durante años. Solo necesito más tiempo. Tengo un plan, de verdad. Solo está tomando tiempo. Creo que algo se avecina y necesito estar listo. ¿Quieres compartirlo con el grupo? Todavía no, no hasta que sepa más, dijo Izuku, a segundos de rogarle a Eraser que lo ayudara a resolverlo todo. Sin embargo, Eraser no estaría de acuerdo con su plan. Lo desestimaría y afirmaría que tenía que haber otra manera, a pesar de la prueba de que nada más acabaría con todo esto. Sé cómo opera este hombre. Cuanta más gente lo sepa, más probable será que lo atrapen. Si quiero tener alguna mínima posibilidad de que esto funcione, necesito el factor sorpresa. Te conseguiré todo el tiempo que pueda, niño problema. Gracias, borrador. Izuku sabía cómo trabajaba su padre, y si un volcán no estaba extinto, entonces era solo cuestión de tiempo hasta que volviera a matar. A lo lejos, encerrado en un cuarto oscuro, solo con su propia respiración, un anciano estaba sentado solo. Furioso y ambicioso, revisaba con renovada pasión los videos del hijo que había perdido hacía tiempo. Si las pruebas que había hecho eran ciertas, All for One no podría usar el don de la chica en sí mismo sin perder una década de donaciones. Así que no podía usarlo en sí mismo, pero sí en alguien a quien apreciaba. Habían robado 2 cuerpos de ese cementerio. Se habían llevado fantasmas al médico, pero este se quedaría con él. Tamborileó con los dedos sobre el ataúd de cristal de su amada y reflexionó. All for One encontraría el cadáver de su hijo, aunque fuera lo último que hiciera.